Si quieres que la historia del arte tenga sentido, estás en el lugar correcto. Bienvenidos. Bienvenidos a Arte, Historia, Selectividad, con Yasser Acosta. Aquí, aprender es elegante, claro, y siempre inspirador. Máster en Ciencias de la Educación. Sí, muy buenos días. Hoy nos toca dar una masterclass. Primeramente, agradecer a todas las personas que nos siguen en el canal, agradecerlo por su like y porque nos están viendo. El día de hoy, como habíamos dicho, nos toca dar una masterclass y esta masterclass va a ser acerca del arte en la Edad Antigua. La Edad Antigua, como ustedes pueden apreciar o como ustedes conocen, le sigue o le precede, le antecede la prehistoria. En esta edad, en la Edad Antigua, nosotros vamos a estar trabajando temas fundamentales como es la historia del arte, la sociedad, la religión, la arquitectura, la escultura y la pintura. Primeramente, el arte de la Edad Antigua constituye los fundamentos de la cultura occidental, desarrollándose en las grandes civilizaciones del Mediterráneo y el Oriente Próximo, desde los sigurat mesopotámicos hasta los templos griegos, pasando por las pirámides egipcias y los monumentos romanos. Exploraremos cómo el arte reflejó la creencia, la sociedad y el poder de estas civilizaciones. Es decir, nosotros vamos a tener un bosquejo por las 4 grandes civilizaciones de la Edad Antigua y que todos debemos de tener conocimiento para enfrentarnos a un examen de selectividad. Vamos a estar trabajando con el término de la sociedad y la religión. Primeramente, para poder hablar de Mesopotamia, tenemos que introducirnos en el contexto social, porque ya que Mesopotamia era una ciudad que se basó como fuerte característica en el contexto social y político a la misma vez, es decir, político-social, donde en medio del contexto social, las civilizaciones mesopotámicas como Sumaria, los arcadios, los babilónicos y los asirios desarrollaron sociedades complejas con una fuerte jerarquización social. El arte estuvo profundamente ligado al poder político y el control estatal, específicamente en sectores estratégicos como en la metalurgia. Normalmente aquí ustedes pueden apreciar de que Mesopotamia tuvo una de las características principales que todo se basaba en la jerarquización social, donde el poder político y el control estatal lo iba a dar la figura o la autoridad central que era la del rey. Todo el arte iba a girar en su alrededor, ya que aquí nos podemos dar cuenta, cuando dice el término de la religión y el arte, la religión institucionalizada fue el motor principal del arte mesopotámico. Las obras reflejaban devoción religiosa y la autoridad del rey, considerando intermediario entre los dioses y el pueblo. Los templos y los palacios eran centros de poder, tanto religioso como político. Aquí se da algo, al igual que en Egipto, que ustedes lo van a ver más adelante, el rey, en este caso era el rey, iba a ser la figura o el mediador entre los dioses y el pueblo, como decirlo así de cierta forma. Por lo que las características del arte iban a estar centradas en la función de propagandística, glorificando al monarca y a las divinidades. Las estructuras, o mejor dicho, cuneiformes,
la escritura, disculpen, cuneiforme, eh, las religiones institucionales y las organizaciones estatales influyeron directamente en las expresiones artísticas, creando un arte al servicio del poder. Sin más, aquí nosotros nos damos cuenta que Mesopotamia normalmente quienes gobernaban, en este caso el rey, era la figura central y alrededor de él todo se movía, todo lo que es el arte, la religión y el contexto social. Es una de las principales características de las culturas mesopotámicas. Sí, aquí nos podemos dar cuenta que el arte mesopotámico, vamos a estar trabajando ahora la arquitectura y la escultura, se caracterizó por la arquitectura de palacios o las construcciones de palacios y zigurat. La arquitectura mesopotámica utilizó adobes y ladrillos debido a la escasez de piedra. Se caracterizó por el uso de arco y la bóveda, más comunes o más común que en Egipto. Los zigurat, pirámides escalonadas que servían como templos, mientras que los palacios eran estructuras amuralladas con elementos de prestigio como la bóveda y las columnas. Nosotros aquí podemos estar valorando el término de los materiales que utilizaban o se utilizaron en Mesopotamia para sus construcciones. Nosotros podemos darnos cuenta de que los materiales que ellos utilizaban, como bien lo dice, ese era el adobe y el ladrillo. Primeramente, eran materiales pobres porque normalmente en esta época todavía no existían eh, materiales como la piedra en este caso y de la piedra las distintas variaciones, ¿no? Todavía ellos no conocían esto. Ahora, los sigurat, todos sabemos que eran pirámides escalonadas. En un principio se utilizaron para todo este término de la astrología y lo que tiene que ver con los hallazgos científicos, pero más bien en la parte más bien decía, de la astronomía. Y entonces, normalmente, ¿qué hicieron ellos? Eh, una pirámide, esto el Sigurat era una pirámide escalonada que en un principio era, como habíamos dicho, esa pirámide pequeña y después fue siendo una encima de otra y normalmente fue a lo que se le llama Sigurat. Pero aquí tenemos una gran diferencia con Egipto, que los Sigurat se utilizaron en este caso, eh, los Sigurat en este caso le servían como templo, mientras que los palacios eran estructuras amuralladas con elementos de prestigio como bóvedas y columnas. Nosotros normalmente en Egipto vemos que los Sigurat tienen otra función y el templo van a ser construcciones como templo. Aquí vemos que existe esta diferencia. Y ustedes podrán ver ejemplos de esculturas. Ahí ustedes pueden ver dos ejemplos principales, que uno, estatuillas votivas, que no eran más que figuras humanas, rechonchas, con ojos muy abiertos y buena musculatura, vigorosa musculatura, predominaban las piezas de pequeño tamaño en terracota, bronce o materiales preciosos. Y bueno, la otra eran los toros. Ellos iban a hacer construcciones también que protegían las puertas de los palacios. Los relieves monumentales glorificaban al monarca, como en este caso habíamos dicho anteriormente, iba a ser el rey de las batallas, cacerías. Esas eran las cosas que ellos más o menos escenificaban en, en estas puertas de los palacios. Recuerden que tanto la pintura, la escultura, la arquitectura, todo iba a estar en función de la figura principal, que en este caso iba a ser el rey, que iba a ser la figura
que iba a ser el mediador entre sus dioses y el pueblo. La civilización egipcia, nosotros prácticamente tenemos que remontarnos a la jerarquía social y a la religión, a la vida eterna, que era lo que ellos tenían, y al arte en este caso. Normalmente nosotros podemos estar trabajando la sociedad teocrática y el arte funerario, que eran lo que caracterizaba a esta comunidad egipcia. Primeramente, la jerarquía social rígida. La sociedad egipcia estaba fundamentalmente jerarquizada, con un faraón en la cúspide como el dios rey, seguido de la casta sacerdotal, nobles, escribas, artesanos y campesinos. Esta jerarquía se reflejaba en el arte mediante la perspectiva jerárquica, donde el tamaño de las figuras indicaban su importancia social. Nosotros ya hemos ido trabajando esta temática donde la parte importante del arte, un ejemplo en la escultura y en la arquitectura, en sus escenas reflejaban a la imagen del faraón más alta que la de los ciudadanos. Y esto refleja esa jerarquía social donde ellos le daban un valor, casi un valor de un semidios al faraón, porque era la figura que mediaba entre sus dioses y el pueblo. Normalmente sabemos que Egipto fue una civilización eh, donde existían muchos dioses, lo que se tuvieron estos dioses, se fueron valorando de acuerdo a que iban saliendo las diferentes dinastías y cada dinastía tenía sus propios dioses. Por lo que todo esto demanda a una religión politeísta que creían en muchos dioses. Aquí vamos a ver ahora que el arte egipcio también estaba profundamente ligado a esta religión y las creencias de la vida después de la muerte. Las obras tenían un carácter simbólico y funerario, buscando la eficacia mágica más que la belleza estética. Los colores poseían significados específicos como el azul, el verde, el negro, el oro, que reflejaba lo divino. Bueno, todo esto se iba dando en el tema también, como lo vemos ahora en el tema de la religión. Ellos tenían, y podemos citar algún ejemplo, la parte de la momificación, donde ellos momificaban a sus dioses o a sus faraones porque creían en la vida después del más allá. Es decir, cuando ellos morían, momificaban a estas personas para que su cuerpo se preparara para el más allá. Entonces, la religión iba a ser politeísta y además se le construyeron grandes pirámides, que lo vamos a ver más adelante, construían grandes pirámides para preservar los cuerpos de sus faraones. E incluso lo enterraban con un grupo de riquezas y casi todo el séquito que acompañaba al faraón. El arte al servicio del poder, podemos decir que el arte egipcio siguió conversaciones estrictas durante milenios, manteniendo un estilo conservador que reflejaba la estabilidad del sistema político religioso, la monumentalidad de las construcciones y la rigidez de las representaciones transmitían la eternidad del poder faraónico y la inmutabilidad del orden cósmico. Es decir, todo esto ellos lo hacían con un carácter mágico religioso, donde sus construcciones iban a ser primeramente simbólicas y segundo majestuosas. También podemos decir que aquí ustedes pueden
están apreciando las pirámides de Giza, que no es más que tres que fueron principales: Keops, Kefren y Miserinos, que fueron pirámides que se le realizaron a cada uno de estas personas que eran faraones en su época, tratando de buscar esta parte de la inmortalidad. Para citar algunos ejemplos en esta época de Egipto en cuanto a la arquitectura, la escultura y la pintura, ustedes pueden apreciar ahí las principales características que tenían en cada una de estas a la hora de construir cada uno de estos. Un ejemplo, en la arquitectura nosotros podemos ver la monumentalidad, que era características utilizando grandes bloques de piedra. Las pirámides, que las mastabas, las pirámides escalonadas, de base cuadrada, ejemplo de la de Giza que la estuvimos viendo ahora, los templos, y aquí era lo que decía, a diferencia de Mesopotamia, los egipcios sí construían sus templos destinados al culto divino con fines mágicos religiosos, y también los hipogeos, que eran tumbas que ellos realizaron, cavadas en las piedras, que ellos utilizaron para proteger la riqueza de sus faraones cuando los enterraban. Tenían cámaras subterráneas que también contaban con laberintos, tratando que se le hiciera difícil el acceso a las personas cuando fueran a adentrarse en los hipogeos. También en la escultura teníamos características principales como la rigidez y la frontalidad, como fuerte idealismo en la representación de faraones y dioses. Aquí volvemos a tocar el término de la frontalidad, que era una de las características principales, tanto en la escultura como en la pintura, donde ellos reflejaban las personas de perfil, y el cuerpo frontal era una de las características fundamentales. Los cánones de proporcionalidad escritos estricto para lograr la eternidad y la esencia del ser. Normalmente ellos tenían los cánones establecidos en 32 puños, para todos tenían que trabajar de acuerdo a esa norma. Aunque recuerden que la imagen del faraón siempre iba a ser un poco más grande por su jerarquía, y es lo que viene a continuación, que es la perspectiva jerárquica. El tamaño indica la importancia social, es decir, la sociedad iba a estar manejando estos términos. Y por último, los materiales, iba a ser la piedra, el oro, faisán para objetos funerarios. Nosotros también en la pintura, no por ser este último era menos, pero la pintura como que se daba más bien para contar historias, las escenas, en cuanto a la decoración de diferentes lugares. Las conversaciones estrictas, la cabeza de perfil, el torso de frente, las piernas separadas, eran algunas características principales en cuanto a la pintura. Los simbolismos cromáticos, el azul, la fertilidad, el Nilo, el verde, la vegetación, el oro, la divinidad, el rojo, el sol, el desierto, pinturas decorativas en cerámicas y simbólicas en tumbas y papiros. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí entra un término fundamental que era el papiro, donde la mayoría de la historia, por decirlo de cierta manera, de Egipto se recogió en esos papiros. Y hoy, en el día de hoy, muchos se cuentan o muchos conocemos sobre esta cultura por estos escritos que existían.